Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre me emociona mucho compartir con ustedes, y hoy tengo un tema que sé que les va a interesar muchísimo, uno que ha estado en boca de todos y que genera muchísima curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin, el guapísimo y talentoso actor turco, y vamos a explorar a fondo la pregunta que muchos se hacen, porque según ciertos rumores y especulaciones, ¿podría ser que Kerem nunca encuentre una relación duradera, o al menos, que se enfrente a desafíos únicos en su vida amorosa? Sí, como lo escuchan. Hoy vamos a analizar a fondo las razones, o lo que se rumorea, detrás de esta afirmación tan contundente y sobre todo, vamos a hacerlo con el respeto y la admiración que Kerem se merece. Antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, pero siempre con mucho respeto y profesionalismo, me gustaría pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta linda comunidad, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así se enterarán de cada análisis, debate y curiosidad que preparemos juntos. Ahora sí, preparados, listos, a descubrir por qué Kerem Bürsin, según dicen, está destinado a un camino sentimental particular, o al menos, a enfrentar obstáculos singulares en su búsqueda del amor. La vida amorosa de Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de interés público, alimentado por su encanto, su atractivo físico y su talento. Conocemos a Kerem como un hombre con una personalidad cautivadora, inteligente y con una gran apertura para interactuar con sus fans y con el público en general. Su éxito profesional lo ha catapultado a la fama internacional, pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Qué es lo que hace que algunos crean que Kerem, a pesar de ser tan deseado, podría tener dificultades para establecer una relación estable y duradera? ¿Cuáles son los factores que, según se rumorea, podrían estar influyendo en sus decisiones y en sus experiencias amorosas? Pues bien, la respuesta, o mejor dicho, las respuestas, son complejas y variadas, y hoy vamos a desglosar algunas de las más comentadas, siempre desde la perspectiva de la especulación y el análisis. Una de las razones principales que se mencionan, y que resuena mucho en el mundo del espectáculo, es la famosa maldición del éxito. ¿Qué significa esto? Pues básicamente la idea de que cuando una persona alcanza una fama y un éxito tan grandes, se vuelve más difícil encontrar a alguien que realmente lo ame por lo que es, y no por lo que representa. En el caso de Kerem, su atractivo físico, su carisma, su talento actoral y su éxito profesional podrían atraer a personas con intereses ocultos, buscando fama, beneficios personales o simplemente una parte del brillo que lo rodea. Esto por supuesto dificultaría mucho la construcción de una relación genuina, basada en la confianza, la autenticidad y el amor verdadero. ¿Cómo saber si alguien te elige por tu esencia, o por la imagen que proyectas? ¿Cómo discernir las intenciones reales de las personas que se acercan a ti? Estas son preguntas que inevitablemente se plantean quienes viven bajo el escrutinio público, y Kerem no es la excepción. Imaginemos la vida de una celebridad de su talla, cada encuentro, cada palabra, cada gesto es analizado, comentado y juzgado por miles, incluso millones de personas. La privacidad se convierte en un bien preciado, y la libertad personal se ve limitada por la constante exposición mediática. Una cita romántica puede convertirse en un circo mediático, y una simple salida a cenar puede ser interpretada y distorsionada en las redes sociales. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Profundicemos un poco más, porque la complejidad de esta ecuación va más allá de la simple fama. Otro punto importante y que se relaciona intrínsecamente con el anterior, es la enorme presión mediática y la constante exposición pública. Imagínense la vida de Kerem, cada movimiento, cada encuentro, cada interacción, es analizado, comentado y juzgado por miles, incluso millones de personas. La prensa rosa, los paparazzi y las redes sociales, todo se convierte en una plataforma para especular y teorizar sobre su vida personal. Las parejas de los famosos suelen ser blanco de críticas, rumores y especulaciones, lo que puede desgastar la relación a largo plazo. La falta de privacidad, la invasión constante en la vida personal, es algo que muchas veces resulta insostenible para una pareja. La constante presión por mantener una imagen perfecta, por evitar escándalos y por satisfacer las expectativas del público, puede ahogar cualquier intento de construir una relación auténtica y duradera. La presión mediática también afecta la dinámica de la pareja. La constante necesidad
De dar explicaciones, de justificar cada decisión y de lidiar con rumores infundados puede generar conflictos y tensiones innecesarias. La falta de confianza, el miedo a la traición y la desconfianza en las intenciones de los demás son sentimientos que pueden surgir en un ambiente de constante escrutinio público. Además, la presión de los medios y las redes sociales puede llevar a la pareja a adoptar una imagen falsa, a ocultar sus verdaderos sentimientos y a construir una relación basada en la apariencia, en lugar de en la autenticidad y la conexión emocional. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el factor Ande Erçel. Ay, Ande. La actriz con la que protagonizó Love is in the Air, la serie que conquistó corazones en todo el mundo y con quien, para muchos, formó la pareja perfecta. Su relación, que comenzó en el set y que cautivó a millones de fans en todo el mundo, terminó de manera abrupta e inesperada, dejando a sus seguidores con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de ese romance sigue presente, y su recuerdo perdura en la memoria de sus fans. La química entre ellos era innegable y el cariño que el público les tenía era enorme. La serie Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, y la conexión entre Kerem y Ande trascendió la pantalla. Sus gestos, sus miradas, sus risas, todo indicaba una complicidad especial y una conexión emocional profunda. La noticia de su relación fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron la unión de sus ídolos. Sin embargo, la magia de su amor en la vida real no duró para siempre, y su separación dejó una profunda huella en sus fans y en la industria del entretenimiento. Algunos creen que la huella que dejó Ande en la vida de Kerem es tan profunda, que sería muy difícil para él volver a enamorarse de la misma manera, o incluso, encontrar una conexión similar con otra persona. La intensidad del romance, la admiración mutua y la conexión emocional que compartieron, son elementos que podrían dificultar la búsqueda de una nueva relación. La sombra de ese pasado amoroso puede generar expectativas irrealistas y comparar a las posibles parejas con Ande, lo cual, desde luego, es injusto y difícil de manejar. La nostalgia, el recuerdo de los momentos felices y la idealización del amor pasado pueden obstaculizar la apertura emocional y la disposición a construir una nueva relación. Para Kerem, el final de su relación con Ande podría haber sido un punto de inflexión, una experiencia que le hizo cuestionar sus prioridades, sus expectativas y su forma de relacionarse con los demás. Es posible que tras la ruptura haya necesitado tiempo para sanar heridas, para reflexionar sobre sus errores y para aprender de sus experiencias. Esta introspección podría haberlo llevado a ser más cauteloso y selectivo en sus relaciones, a buscar una conexión más profunda y auténtica, y a valorar la privacidad y la libertad personal. Es importante aclarar que todo esto son especulaciones, rumores y opiniones. No tenemos la verdad absoluta, y solo Kerem sabe lo que pasa realmente en su corazón y en su vida. Pero analizando los diferentes factores que mencionamos, podemos entender por qué esta idea de que Kerem nunca estará con nadie más ha cobrado tanta fuerza. La fama, la presión mediática, las experiencias pasadas, y por supuesto, el cariño del público hacia ciertas parejas, son elementos que influyen en esta percepción. La influencia de las fans, que sueñan con la posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, también juega un papel en la construcción de esta narrativa. Además, hay que considerar la personalidad de Kerem. Es un hombre que, por lo que hemos visto en entrevistas y redes sociales, valora mucho su independencia, su privacidad y su libertad. Un hombre que, a pesar de ser muy sociable y abierto, también necesita su espacio y su tiempo a solas. Es un hombre que se muestra sensible, con un carácter fuerte y con metas claras. Esto no significa que no quiera tener una relación, pero sí que podría ser más selectivo y exigente a la hora de elegir a la persona con la que compartir su vida. Y no olvidemos que el tiempo es un factor determinante. A medida que una persona madura, sus prioridades cambian, y sus expectativas en una relación también. Los jóvenes suelen buscar relaciones apasionadas, llenas de emoción y novedad, mientras que a medida que se acercan a la madurez, las personas buscan relaciones más estables, basadas en la confianza, la comunicación y el respeto mutuo. Quizás Kerem está buscando algo diferente, algo que se ajuste mejor a sus necesidades y a su etapa actual de la vida. Puede que aún no haya encontrado a la persona adecuada, o puede que esté disfrutando de su soltería y enfocándose en su carrera profesional y en sus proyectos personales. Sea cual sea la respuesta, lo importante es respetar sus decisiones y su privacidad.
En resumen, hemos explorado las posibles razones, desde el punto de vista de la especulación y el análisis, por las cuales se rumorea que Kerem Bürsin podría tener dificultades para encontrar una relación duradera. La maldición del éxito, la presión mediática, la sombra de relaciones pasadas, la influencia de la fanbase y la personalidad del actor son algunos de los factores que influyen en esta percepción. Sin embargo, recordemos que estas son solo suposiciones y que la realidad solo la conoce él. Es importante destacar que a pesar de las especulaciones, Kerem Bürsin sigue siendo un ser humano con derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. La vida amorosa de cada persona es un asunto personal y único, y merece ser respetado. La idea de que una figura pública no puede encontrar el amor verdadero es un cliché que a menudo se basa en prejuicios y generalizaciones. Es fundamental evitar caer en la tentación de juzgar o especular sobre la vida privada de los demás y centrarse en el respeto y la empatía. Kerem Bürsin es un actor talentoso y admirado, y su felicidad no depende de si tiene o no una relación sentimental. La clave para una vida plena reside en la autenticidad, la libertad y la capacidad de ser feliz consigo mismo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado del vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que estas razones son válidas? ¿Tienen otras teorías? ¿Han notado ustedes ciertas actitudes o comportamientos en Kerem que sugieran una preferencia por la soltería o por relaciones más informales? ¿O por el contrario, creen que está abierto a encontrar el amor? Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus opiniones, sus ideas y todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Debatamos con respeto pero también con la libertad de expresar nuestras opiniones, siempre desde el cariño y la admiración hacia Kerem. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Estén atentos porque en los próximos vídeos exploraremos otros temas fascinantes sobre Kerem Bürsin y sobre el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.